Santiago, bienvenido a Colombia, bienvenido a Cartagena, pero sobre todo bienvenido a Noticias RCN, donde tienes miles de televidentes seguidores tuyos. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, Santiago viene con esta maravilla, miren, esos son casi 1000 páginas, un poquitico de 1000 páginas y son los 3 mundos, entonces por eso tenemos aquí a Santiago para que nos hable y nos cuente de qué maravilla o con qué maravilla se van a encontrar tus lectores. Bueno, si tengo que hablar no de uno, sino de 3 mundos, necesito muchas páginas, ¿no? Y mucho por contar. Y mucho por contar. No, pero en verdad sí que un poco de esto hay, ¿no? Ahora en serio. Los 3 mundos es la conquista de las Galias por Julio César, con lo cual ya tenemos un mundo, la Galia. Pero César tiene en su mente constantemente no solo la Galia, sino también la lucha política que mantiene en Roma. Entonces tenemos ese segundo mundo que es Roma. Pero no se puede hablar de la política de Roma en este momento, del 58 al 53 a.C., sin tener en cuenta que varios líderes romanos están pensando en anexionarse Egipto. Ese Egipto en el que Cleopatra es una adolescente, ¿no? Y de tal forma que tenemos que hablar también de ese tercer mundo. Y en los 3 mundos se entrecruzan la Galia, Roma y el legendario Egipto. Y has mencionado un nombre súper importante y es que nos volvemos a encontrar con Cleopatra, ¿no? Sí. Una Cleopatra joven, ya empieza como a crear un poquitico, audaz. Hablemos un poquitico de ese personaje, de lo que se va formando a lo largo de toda esta novela con el encuentro con Cleopatra. Pues me interesa mucho porque parece que Cleopatra solo existiera en la historia a partir del momento en el que se encuentra con César. Y eso no ocurrirá hasta unos años después dentro de esta saga. Sin embargo, si Cleopatra fascinó a Julio César, no fue solo por el hecho de que fuera una mujer joven y atractiva. César, hombre más poderoso del momento, pues podría estar con mujeres jóvenes y atractivas si quisiera. Aparte tenía una personalidad muy arrolladora. Había algo más que lo fascinó, claro, que era una persona, una mujer muy inteligente. Astuta. Muy astuta, muy inteligente. Entonces, ¿y eso de dónde surge? Porque cuando César se encuentre con Cleopatra en el 48 a.C., Cleopatra solo tiene 22 años. ¿De dónde surge toda esa fuerza, esa inteligencia, esa astucia? De lo que se explica en los 3 mundos, de acompañar a un padre, faraón Ptolomeo XII, a un exilio, porque ha habido un golpe de estado en Egipto, de ver a su padre, el faraón, negociando con senadores romanos, y todo eso ella lo absorbe en la adolescencia, aprende a negociar con políticos romanos, y por eso luego cuando se encuentre con César es esa mujer joven, atractiva y tremendamente inteligente y, como tú muy bien decías, astuta. Y eso no se ha contado normalmente, no se ha novelado, y es una parte que me parece que va a fascinar mucho a los lectores. Aquí nos develas un poco de esa parte, de esa figura y lo que representa Cleopatra, y hablabas de su padre que fue exiliado y estaba en Roma, y es donde tú logras, digamos que triangular y formar, entrelazar esos 3 mundos, ¿no? La parte importante de su padre en Roma, en el exilio. ¿Cómo es eso un poco? Sí, exactamente. Hay un golpe de estado en Egipto y el padre, bueno, inicia un periplo por todo el Mediterráneo en el que se lleva a su hija adolescente Cleopatra. Recalará en la ciudad de Roma y ahí empezará a negociar sobre todo con el senador Pompeyo para volver, intentar retornar y recuperar Egipto. Mientras tanto, vamos contando cómo César está campaña tras campaña consiguiendo el control de distintos territorios, ¿no?, de la Galia, ¿no?, con unas campañas muy complejas. Y en el retorno de Cleopatra y con su padre aparecerá un personaje de estos que irrumpen en la historia. Yo digo que hay personajes que no simplemente entran en la historia, sino que irrumpen y sacuden los libros de historia. Sí, cambian un poco el orden. Que es Marco Antonio. Y ahí empiezas a dar pinceladas, claro, del personaje. Porque fíjate, se suele pensar, y es cierto que primero Cleopatra tendrá una relación con César, luego con Marco Antonio, pero a quien conoce primero, esto es lo desconocido de lo conocido, ¿no?, es a Marco Antonio. Y ese encuentro con Marco Antonio, del que Marco Antonio en las fuentes clásicas siempre dejará escrito que es donde él se enamora de Cleopatra, de esa Cleopatra, se enamora con una Cleopatra adolescente de 16 años, tiene lugar en la novela de Los 3 mundos, y es muy, muy interesante ese inicio de esa primera relación entre una Cleopatra adolescente y un Marco Antonio ya maduro, pero luego veremos que se les cruza a César. Y hablemos, ya que estamos hablando de Marco Antonio, es un poco, Marco Antonio, lo que vamos viendo acá también es un personaje bien oscuro, ¿no?, con unas características bien fuertes, apostador, sí, le gustaba el traguito. ¿Cómo es ese Marco que descubrimos acá? Es que Marco Antonio, que luego llegará a ser un gran carismático líder político,
tiene unos principios Bastante. tremendos. Sí, sí, realmente la juventud de Marco Antonio, pocos romanos corrieron más juergas, bebieron tanto, perdieron tanto dinero apostando y bueno, realmente Marco Antonio es histórico, tiene que huir de Roma por todas Por las deudas deudas, de juego que tiene. quebrado O sea, totalmente. es realmente... él tiene una vida muy complicada, su padre es ejecutado porque estaba apoyando a Catilina en los años 60 antes de Cristo, crece pues sin control paterno, la verdad, y entonces le falta una figura de autoridad. Claro. Y es muy curioso que quien le va a imponer esa figura de autoridad va a ser César. Y eso también sale en los tres mundos, porque en el periplo, en la novela de Marco Antonio, recalará en la Galia y empezará a ser un oficial de César, ¿no? Y creo que hay una escena muy bonita que es el primer encuentro Marco Antonio-César, una entrevista que hace César, ¿sí?, que hacía siempre a sus nuevos oficiales, ¿no? Y en un momento lo pone firme. Sí. Y es eso que pasa a veces, ¿no? De que el eterno adolescente que lo que necesita es autoridad, Claro, el la jalón de está orejas. buscando. Sí, sí, lo está buscando. Y César es esa persona. Y Marco Antonio siempre admirará a César. Siempre admira. Por eso cuando tengamos ese triángulo César, Cleopatra, Marco Antonio nunca quiere interferir en una relación del hombre a quien él más admira. Al quien admire y al quien ha sido esa figura que tú dices. Como se dan cuenta, mejor dicho, Santiago es una fuente de conocimiento infinita y hablemos un poco de eso porque Santiago, es que es llegar a escribir un libro de 1000 páginas de conocimiento, obviamente que tú le pones la parte creativa. ¿Cómo es ese proceso de creación para poder recopilar y llevarnos esto? Bueno, hay una parte de documentación, hay que leer las fuentes que yo denomino, bueno, primarias, es decir, los autores de la época. A veces incluso los propios personajes son fuentes, porque César deja textos, Cicerón deja textos, hay que leerse todo eso. Luego, los historiadores del siglo XX, XXI, que con nuevos datos, con la arqueología, certifican, matizan o a veces contradicen las fuentes clásicas y hay que valorar qué versión es la más correcta. Luego una cuestión que yo añado es siempre que puedo viajar a muchos de los emplazamientos que voy a describir en la novela, porque eso a mí me carga emocionalmente. Si César construye un puente sobre el Rin, uno de los ríos más caudalosos de Europa, en 11 días... Qué mejor que estar, allí, claro, ir allí y ver el lugar, claro. Porque aunque el puente ya no esté, fue allí y te admiras de, pero ¿cómo se puede hacer aquí un puente en tan poco tiempo? Pues lo hizo Julio César, lo logró. De eso dimensiona un poco el personaje del que hablas. Exacto, entonces toda esa documentación hay que hacerla primero, luego hacer una estructura de la novela, capítulo a capítulo lo que quieres contar y luego arranca la escritura. Es un proceso pues largo y suele tardar unos 2 años para cada novela. Una curaduría bastante sustanciosa también. Pero hay muchos textos que seguramente te habrás encontrado, por ejemplo, en latín. ¿Cómo haces en esos casos? Bueno, yo tengo algunas nociones de latín, pero lo que ocurre es que tengo la enorme fortuna, bueno, dos suertes, ¿no? Por un lado que muchísimas cosas todo texto clásico latino está traducido o al español o al inglés, o sea, eso sí yo me puedo desenvolver por un texto latino para buscar una cita, pero suelo leerlo traducido. Ahora, luego tengo la enorme fortuna de que en casa mi pareja Ana pues es profesora de latín y griego clásico, con lo cual lo único que tengo que hacer empezado por ahí, exactamente es preguntarle, dice esto, cariño, esta frase no la entiendo entendiendo bien, claro. Exacto, y si pongo yo una cita en latín, el ablativo lo he puesto bien o tengo que ponerlo en acusativo, o sea, tengo esa enorme fortuna. Hablando de estas fuentes de documentación, ¿qué opinas o en este caso con la inteligencia artificial, que es un mundo tan amplio, un universo donde se puede filtrar cosas verídicas como no? ¿Cómo haces? ¿Has recurrido, has verificado, has descartado? A ver, la inteligencia artificial le pasa como cuando apareció la Wikipedia, que también decían todos los chiquillos hacen todos los deberes con la Wikipedia, y la Wikipedia es una buena herramienta de documentación usada con adecuada prudencia y prevención. De acuerdo. Y la inteligencia artificial le pasa lo mismo. A mí me vale cuando no me acuerdo del todo de un dato, esto que no te acuerdas de algo, de una fecha, y estás dudando entre una y otra, le puedes preguntar. Sí. Pero porque tú ya tienes conocimientos previos. Claro, tienes las bases. Para evaluar si la respuesta tiene sentido o no. Y luego la puedes cotejar, ¿no? Decir ya, pues sí, dice tal, vale, ya sé dónde buscarlo. Entonces, en ese sentido, es una buena herramienta. Pero no vale para preguntarle sobre algo de lo que no conoces, porque se lo puede inventar. No sé por qué la han programado
cuando no tiene algo claro, se lo inventa. O lo que ocurre es que no filtra la fiabilidad. La inteligencia artificial lo que hace es que lee todo lo de Internet a una velocidad pasmosa, ¿no? Y te da la respuesta según todo lo que hay en Internet. Claro. Pero no todo lo que hay en Internet tiene Es la misma verídico, validez. de No es lo acuerdo. mismo una fuente, Mary Beard, un artículo de Mary Beard de Cambridge, en la Universidad de Cambridge, que alguien que se pone a hablar de Marco Antonio porque le da la gana y puede decir cosas que estén bien o que sean una barbaridad, y no filtra. Entonces, la inteligencia artificial puede valer si tú hablas con la inteligencia artificial sobre temas que tú conoces bien. Eso sí, ahí puede ser complementaria, pero para adentrarte en terrenos desconocidos no es No el deja de ser mejor un compañero. riesgo. No. Pues en ese caso, si tienen dudas, ya saben, acudan y léanse los libros de Santiago, que eso es una Biblia, como digo yo. Volvamos al tema de los personajes que mencionas un poco, porque bueno, en los primeros libros, que esto, para las personas que no saben, es el tercero de la saga, ¿cierto? Sí, En la saga de Maldita Roma, 6. exactamente. Pero esta es la primera entrega, los primeros tres sí. primeros tres que ya mencionamos. Inicialmente era la juventud de Julio César, luego ya su ascenso político y aquí ya todo lo de las campañas, la estrategia militar. Pero aquí hay algo muy particular y es que tú también tocas esas relaciones privadas o esa vida familiar que Julio César tiene y que uno poco conoce como su hija y su mamá. ¿Qué papel juegan ellos dentro de esta novela que tú nos traes? Es muy importante. Julia, por ejemplo, que es la hija. Julia, que es la hija, sí. Porque algo que nos suele ocurrir con los grandes personajes históricos es que terminamos viéndolos como si fueran estatuas hieráticas de mármol, ¿no? Y no son así. O sea, ellos eran, aunque pongan en marcha procesos históricos transformadores, no dejan de ser seres humanos, y son o esposos, hijos y padres. Y aquí sale la figura, sobre todo, del hijo, su relación con su madre y sobre todo como padre, su eterna preocupación por el bienestar de su única hija, de Julia, ¿no? Y bueno, a veces pensamos que en la vida de todos tenemos algo que marca un antes y un después en nuestras vidas, ¿no? Y un giro, ¿no? Y a veces puede ser algo profesional, pero muchas veces es mucho más importante algo familiar, algo íntimo, ¿no? De la vida privada, lo que nos marca un antes y un después. No sé, una relación personal que se rompe, una pérdida familiar inesperada, muy dolorosa, y eso nos marca intensamente, ¿no? Y Julio César es lo mismo. Lo que a él le va a marcar siempre en su vida es algo que pasa en la relación padre-hija, ¿no? Y eso te hace ver la parte humana del personaje histórico, y me parecía que en esa búsqueda que hago de hacer un retrato completo del personaje, ese equilibrio entre lo público y lo privado, esta relación padre-hija tenía que estar, y está muy detallada en los tres mundos. Podría ser, para las personas que no conocen a fondo, podría decirse que Julia quizá sea el talón de Aquiles de Julio César. Lo era, y yo lo puedo entender. Yo también como padre tengo una hija, y ciertamente lo que más me preocuparía en el mundo es que le pudiera pasar algo a cualquiera de mis grandes seres queridos, ¿no? Sea mi pareja, sea mi hija, ¿no? Eso siempre es lo que más te preocupa. Aquí descubrimos o hablamos o conocemos más a Julio César, y tú lo haces de una forma tan maravillosa que nos recuerdas eso, que no es una estatua, pero que también es oscuro, ¿no? Claro y de oscuros. Es una estratega militar, es un político, pero también tiene debilidades, también tiene como esas partes. Entonces es no romantizarlo, pero no satanizar a Julio. ¿Cómo logras eso? Bueno, intento mostrar, siendo un personaje de quien creo que hay más cosas admirables que criticables, también tiene las sombras, ¿no? Y se va retratando todo. En la guerra de las Galias hay momentos de extrema crudeza y incluso crueldad, y a veces crueldad promovida por Julio César. Crueldad que no es en absoluto distinta de la que utilizan sus enemigos galos contra él. Claro. Hay momentos donde los galos aniquilan legión y media inmisericordemente, sin tomar ni un solo prisionero, ¿no? Es decir, que hemos de entender que esa crueldad que puede exhibir César en la guerra
es la crueldad propia de las guerras de esa exactamente. época. Así son las guerras. Exactamente, pues son las guerras en general, son muy crueles, pero en aquella época pues no había Convención de Ginebra. Sí, no, era despiadado. Era muy despiadado. De ¿no? acuerdo. Entonces no podemos evaluar, ¿no? Ese formato de guerra con nuestros parámetros de hoy día. Pero lo muestro porque es parte del personaje. Luego, eso sí, veremos que un César muy diferente en la guerra, en la cuarta y quinta novela, en la guerra civil, porque en la guerra civil, romano contra romano, César será tremendamente magnánimo con sus enemigos. Los va perdonando siempre, los va derrotando y los va perdonando siempre. Y eso sí que es muy sorprendente porque es algo que no ocurre. Yo no he visto una guerra civil, no he visto ninguna guerra civil donde el vencedor sea tan generoso con los vencidos. Lamentablemente, las guerras civiles suele abundar mucho la crueldad fratricida, ¿no? Lamentablemente. Hablando de las virtudes, ¿cuáles considerarías tú que lo conoces? Eres un gran conocedor de este personaje. ¿Cuáles son las virtudes de Julio César? Las virtudes de Julio César serían, como político era un orador y un comunicador impresionante. Hoy día dominaría las redes, o sea, sería un comunicador, sería influencer de verdad, total, o sea, pero con una destreza impresionante. Y en lo militar era tremendamente inteligente y audaz. Y lo aprende de su tío Cayo Mario, un gran militar, y él lo lleva a puntos de ingenio militar muy sorprendentes. En la Academia Militar de Estados Unidos, en West Point, se siguen estudiando sus estrategias militares porque es que hay muchísimo, desde un punto de vista militar, que aprender de cómo César llevaba la guerra. Por ejemplo, César tenía muy claro, y se ve muy bien en los tres mundos, la logística. Él nunca hacía desplazamientos de tropas si no tenía preparado el suministro de todo el grano, de la comida y de la comida que los caballos de la caballería necesitaban. No hace movimientos de tropas si no tiene garantizada la línea de suministros. Algo así como, igual puede recordar el público cuando los rusos invaden Ucrania hace unos pocos años, creían que iban a controlar Kiev en muy poco tiempo, la capital, pero se quedaron sin gasolina, los blindados. Eso no le hubiera pasado a César, no le habría pasado jamás. Ni lo que le pasó a Napoleón o a Hitler atacando Rusia, eso a César no le pasaría jamás, porque él tenía claro que antes de mover una legión, esa legión tiene que tener garantizado el suministro de todo lo que necesite, ¿no? Y eso es algo que en Estados Unidos siguen estudiando, junto con muchos de sus asedios. El asedio muy desconocido de la ciudad de Avaricum, que fue un asedio de 27 días complicadísimo. Hay maquetas incluso en West Point, en Estados Unidos. Así que militarmente era genial. Es otra, digamos, de sus virtudes, ¿no? Y luego era un gran conversador en lo privado. Un conversador muy inteligente, podía conversar de filosofía con Cicerón, y sabía literatura, poesía, sabía griego clásico perfectamente, de tal forma que era una persona culta, inteligente, buen comunicador y muy inteligente militarmente. Impresionante todo lo que logramos conocer a través tuyo. Esta también es una historia que va en torno a Julio César con lo que tiene que ver con traiciones, también, o sea, ambiciones, ganas de ascender. Eso se ve muy bien retratado aquí. Quisiera que le contaras un poco a los televidentes por qué puede ser una historia de traiciones. Porque César, en esa magnanimidad, en esa generosidad, perdonando enemigos, terminará en el 15 de marzo del año 44, como creo que no es un spoiler, ¿no? Se sabe bastante, asesinado. ¿Pero por qué? ¿Quién lo asesina? Precisamente lo va a asesinar todos aquellos a los que él va perdonando a lo largo de su vida. Y claro, por eso la historia de César es una historia de traiciones. ¿Quién es traidor y quién no es traidor, ¿no? Y ahí vamos viendo gente que va acumulando envidia ante el éxito. Ambición. Ambición que tiene la misma que César y no entiende por qué César triunfa y él no. Claro. Y es porque uno es mediocre y el otro es genial. Porque te falta mucho. Exactamente, y es así, pero hay gente que lo asume y gente que simplemente acumula rencor. Y ese rencor se va ya dibujando, el nacimiento de muchos rencores que César va acumulando en su entorno y que explotarán en la sexta novela.
Y eso, por eso quiero preguntarte, después de esto, entonces, ¿qué viene y qué pueden esperar tus lectores y qué estás trabajando? En el 2027 tiene que aparecer, empezaré con la segunda trilogía de Julio César, ¿no? Son dos trilogías, la trilogía del ascenso y ahora la trilogía del poder absoluto. En 2027 tenemos una novela en la que contaremos la rebelión de Vercingétorix en la Galia, a la vez que en Roma está preparando sus enemigos políticos un juicio contra Julio César, un juicio político y judicial, y todo esto desembocará en el cruce del Rubicón. Esto tiene que aparecer todo en el 2027, el inicio de la Guerra Civil. El 2029 tenemos que tener la gran novela de la Guerra Civil César-Pompeyo con el encuentro César-Cleopatra. Todo eso en el 2029. Y en el 2031 el final de la Guerra Civil y el último año de la vida de Julio César, los 367 últimos días, porque me interesan 2 días, un año entero y 2 días antes, ¿no? Y es calculado exactamente esos días, ¿no? Sí, está calculado porque esos 2 días antes sí, son muy significativos. Sí, digamos que hay una batalla muy importante. Y contaremos esa batalla y los últimos, el último año de vida de Julio César. El principio del fin El principio del fin, que tiene que estar en el 2031. ¿Cuántos años llevas en todo esto de Julio César? De Julio César empecé en el 2000, mira, en la pandemia. En la pandemia, bueno, nos encerraron a todos, ¿no? Y bueno, yo siempre intento optimizar las circunstancias había acabado Y Julia retó a los dioses, la segunda parte de Yo Julia, y tenía que empezar a escribir la nueva novela y dije, bueno, pues si estamos encerrados, pues ahí empecé a escribir. Seamos productivos, imagínense lo ahí que empecé va a escribir esto. Roma soy yo y ahí empecé a escribir la saga de Julio César. ¿Tú sigues siendo docente, Santiago? Ahora estoy en excedencia. He estado siendo docente hasta hace 2 o 3 años, pero ya ha llegado un punto donde las promociones, las entrevistas, las giras y escribir estas novelas demandan tanto tiempo que ya no puedo seguir con la docencia, lo cual me ha dolido mucho porque yo he sido un profesor vocacional, también ha sido una de mis grandes pasiones junto con la escritura, dar clase. Porque a eso iba yo. Primero, esto es algo demandante y necesita concentración, pero el profesor, el docente, ¿se imaginó en algún momento, dimensionó lo que se iba a convertir, lo que has logrado hasta ahora? Yo siempre quería ¿No lo escribir. calculaste? No pensé que podía tener un éxito tan potente y no solamente en mi país, sino que cruzo el Atlántico y estoy aquí en Colombia, luego esta semana iré a Ecuador, en primavera Argentina, Chile, México, etcétera. Es decir, que no esperaba, y me traducen a muchos idiomas. No esperas eso cuando empiezas a escribir. Es muy ingenuo si alguien espera eso, porque lo normal es que eso no pase, ¿no? Ni virtual lo lograrías, ni siendo docente virtual lo lograrías. No me da, ya no me da. No, porque ahora mismo, digamos que solo tengo tiempo para mi vida privada y para César. Que es poco también comparado con lo que... Y para César, no me da para más. Pero ¿qué más digo yo, qué más docencia que tenerte en estos libros? O sea, es una fuente, lo que te digo, de aprendizaje. Obviamente que uno también sabe que finalmente eres novelista y que habrá algo ahí de ficción, pero ¿qué más que la enseñanza y el aprendizaje que estamos teniendo a través de los libros? Y mencionaste algo por lo que tenía planeado preguntarte y es, ¿estos libros de Santiago los han traducido a italiano, a ruso, a varios idiomas? ¿Eres consciente de todo lo que ha llegado Julio César tan lejos? La verdad es que me siento muy a veces abrumado, emocionado. Yo iba a Italia y a veces buscaba documentación en los grandes museos de Roma, ¿no? Siempre hay bibliotecas, ¿no? Sí. Pequeñas librerías, ¿no? Y ahí hay a veces textos muy específicos, ¿no? Y yo iba ahí a buscar, ¿no? mi documentación y de pronto voy un año y veo Circo Máximo, Santiago Posteguillo. Digo, de pronto, donde yo iba a documentarme, ahora soy yo la documentación. Claro, eres la fuente. Sí, eso Claro. me impacta mucho. Una vez iba con mi hija en el Vaticano y en una visita guiada, pues a veces sabes que no puedes entrar sin visitas guiadas y tal, bueno. Y la guía dice, bueno, aquí está el busto de Julia Donna, una novela muy popular de un escritor español y tal. Y mi hija me pegaba codazos, papá, di que eres tú y tal. Y digo, no, calla. Ya estamos aquí viendo el Vaticano. Estamos ahora. Bajo perfil, ¿no? Sí, perfil bajo, exacto, sí. Entonces sí, la verdad es que sí, se me ha traducido. En Alemania las novelas
están funcionando muchísimo las novelas de Julio César. Me han traducido al inglés, al francés, Estamos italiano, alemán, portugués, francés, checo, holandés, danés, lituano, árabe, ruso y ucraniano. Y ucraniano, Sí, ¿quién creería sí, uno que hasta sí, allá sí. estás llegando? Sí, sí, o sea que me venía mi agente y me decía, los ucranianos ofrecen una oferta un poco baja y tal, y digo, hombre, no les vamos a cobrar dinero, o sea, como si es gratis. Tengamos piedad un poco no, de ellos, no, sí. no. Lo que no tengo claro es ir a hacer promoción aquí, de momento igual me espero un poco, pero bueno. La verdad es que sí que es apasionante, ¿no? Ver que tu obra, ¿no?, llega a tantos lugares y que interesa a tantas personas. Que se está expandiendo como se expandía Julio César con todos sus... Prácticamente, es como si nuevamente César Estás estuviera conquistando. reconquistando territorio. Claro, estás recogiendo los pasos de Julio César. Quisiera trasladarte, como te contaba, detrás de cámaras, la pregunta de un compañero mío que se llama Rafael Navas y es totalmente admirador y lector tuyo. Y me hacía la pregunta, me corrige si estoy diciendo algo más mal. En la conquista de los Vénetos, Posteguillo incluyó un episodio en que captura a un Véneto gigantón. Y muy fuerte, que mostró una lealtad a un amigo y por eso fue liberado por Julio César. Yo lo entiendo como una graciosa alusión a Obelix y Asterix, pero me sorprendió en medio de un relato tan serio, que él se pregunta que si eso es ficción o realmente existió. Es ficción. Es ficción. Es ficción. Es una licencia que me permito, porque Asterix y Obelix para mí pues fue un cómic que yo leía de adolescente. Y que te ha marcado. Claro, ¿no? y me Eso ha lo gustado vemos. pues como probablemente a muchísima gente, ¿no? Y me parecía me costaba narrar aunque evidentemente son personajes de ficción que nunca existieron, Sí, sí. y César no dejó ninguna aldea sin conquistar, ¿no? Pero me parecía casi injusto narrar la conquista de las Galias y que de alguna forma no hubiera un pequeño guiño a estos personajes, ¿no? Entonces está hecho de una forma que pudiera parecer, claro, le ha entrado la duda porque, claro, estoy en un género que es novela histórica, entonces tengo que que parezca verosímil. Claro, que entonces tenga yo todo el... he y ahí jugado está a situar ahí unos personajes que pudiera parecer que hubieran existido, ¿no? Pero en verdad no han existido. Pero es un guiño que hago con todo el cariño, un homenaje a Asterix y Obelix. Pero para eso también hay que tener una sabiduría y cierta Hay que hacerlo con habilidad cierta pericia para claro. enlazar y entrelazar eso que nos comentas. ¿Has visto o tienes en mente o le has puesto el ojo a un personaje que tú dijeras, este sería mi próximo Julio César, que quisieras documentar y que quisieras llevarnos a los libros? Tengo algunas ideas, pero como no estoy decidido sobre qué personaje será, prefiero reservarme. Tú fíjate que te he dicho todas las novelas que voy a escribir en los próximos 6 años. Sí, tienes ya la mente bastante te he ocupada, dicho bastante. Pero ¿qué hará a partir del 2031? Es algo sobre lo que en verdad tengo dudas todavía, entonces no lo tengo decidido, pero tengo varias ideas. Pero hay varias y sería pues muy bueno pronto una mujer también. Podría ser. Hay, como hice las novelas de Julia Domna, también hay grandes mujeres, sin salirnos de Roma, que tienen historias muy apasionantes. Es una opción, no la descarto. Pues Santiago, nosotros felices de tenerte acá, de tener este nuevo documento, porque yo creo que es un documento para que todos lo puedan tener. Obviamente, ojalá que chévere que se lean las otras dos para seguir esperando lo próximo que nos va a traer en 2027. Y siempre bienvenido a Colombia y muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a vosotros. Un gusto.